Buenas noches. Nuestro país está experimentando un proceso de envejecimiento sin precedentes, fruto de la longevidad y la baja natalidad, lo que nos sitúa ante un enorme desafío. El aumento de la esperanza de vida es una bendición, pero trae consigo el incremento de enfermedades crónicas y degenerativas que requieren cuidados intensivos y de larga duración, lo que supone una fuerte presión sobre las pensiones y el sistema sanitario, obligando a una alianza público-privada más eficaz y a reforzar el rol del cuidador familiar. Necesitamos humanizar los cuidados, asegurando que cada persona mayor se sienta valorada y acompañada, combatiendo la soledad no deseada y el aislamiento. Pero, ¿estamos preparados, la sociedad, las instituciones y las familias, para asumir el compromiso irrenunciable de que los mayores disfruten de la dignidad que se merecen? Bienvenidos. Muy buenas noches. Saben ustedes que además de abordar la actualidad socioeconómica y política en este programa, como hicimos la semana pasada con nuestros invitados habituales, aprovechamos que en la Universidad Católica de Murcia se celebran con frecuencia algunos congresos o jornadas sobre temas muy importantes que calan en la sociedad, que preocupan a los ciudadanos, a los que vienen expertos que, bueno, vemos una oportunidad única tenerlos aquí con nosotros y que les trasladen a ustedes sus reflexiones. Es lo que ha ocurrido con la celebración de un congreso internacional sobre humanización y cuidado a mayores, que el culpable o uno de los culpables de que se haya celebrado está aquí con nosotros, que es Carmelo Gómez. Carmelo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Carmelo es el director de la Cátedra Internacional de Humanización y Cuidados a Mayores. Y bueno, enhorabuena por la celebración del Congreso. Es algo que importa mucho en la casa en la que estamos, pero que importa mucho también en la sociedad, sin duda alguna. A veces puntualmente encontramos noticias con que si el reconocimiento de la dependencia llega tardísimo, hay gente que incluso no llega a disfrutar de ese beneficio económico. Hablamos a veces de las residencias, en qué condiciones están o cuántas faltan. Hablamos de la soledad no deseada de personas mayores. Es decir, que con frecuencia estos asuntos aparecen en los medios de comunicación y se han abordado en este congreso, y los hablaremos también aquí en este programa, porque en efecto va creciendo el número de personas mayores que existen en nuestro país. Bueno, se decía en el Congreso incluso que en Italia, por ejemplo, esa cifra es hasta mayor. Vamos a hablar también, nos acompaña José Luis Fernández, que es presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, de CEOMA. José Luis, bienvenido, buenas noches, gracias. Hola, buenas noches, un placer estar con vosotros. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Lourdes Bermejo, ella es educadora y gerontóloga. Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias. Y también nos acompaña José Carlos Bermejo, que es el director del Centro de Humanización de la Salud de los Camilos. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Esto es la población, yo decía al principio en la presentación, Carmelo, que la población mayor, ahora hablaremos de qué es mayor, va creciendo cada vez más en nuestro país, no nos vayamos fuera, que esto es una bendición, pero también es un reto enorme a nivel económico, sanitario, de la sociedad en general. Eso es una realidad que tenemos, bueno, que ya es realidad, pero que va a ir en aumento, ¿no? Efectivamente, Antonio, y de hecho es algo que no es nuevo. Ya la OMS nos está advirtiendo sobre el fenómeno de envejecimiento poblacional hace 35 o 40 años. El tema es que, como siempre, pues vamos un poquito, nunca hemos sido capaces de ir un paso por delante. Nos ha pillado un poco, bueno, con el pie cambiado, pero no será porque no nos ha avisado. Es verdad que supone un reto, yo a mí me gusta hablar de reto. Sí. En su momento, Christine Lagarde, como bien sabemos, ¿no?, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, hay un titular que aquello que te llega al alma, que es cuando decía: tenemos que resolver de una forma u otra el problema del envejecimiento. Y eso te da miedo, porque uno dice, a ver, el envejecimiento es un éxito, es un hito cuando está bien abordado y está bien planificado. Es algo que hoy por hoy
no siempre se da así, por eso se dan esos problemas que tú decías antes. Puede ser que nos esté escuchando gente en estos momentos, Lourdes, que diga, bueno, esto no va conmigo. Yo creo que a todos nos afecta porque vamos, ojalá, a llegar a esa edad, porque seguramente tenemos familiares en esa edad, pero es que incluso aunque no sea así, contribuimos y a ver qué pasa. Con nuestros impuestos se cubren servicios, ¿cuáles servicios son? Es decir, que es algo que toda la sociedad deberíamos ser conscientes de que nos afecta directa o indirectamente. Sí, es verdad, y es que tenemos mucha dificultad para aceptar algo que es obvio. Todos hemos sido cuidados y cuidadas, si no, no estaríamos vivos. En algún momento de la vida nos van a tener que cuidar, si no nos han cuidado ya, además por otras circunstancias. Y entre medias seguramente vamos a tener que cuidar a alguien, porque tengamos a alguien cerca, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que también hay esta parte más experiencial, yo creo que es importante, porque si lo ponemos solamente en términos de clave de mis impuestos pagan o tal, lo vemos como muy lejano. Yo creo que cuando pensamos en personas que queremos, en personas que admiramos, y cuando nos necesitan, o nosotros les hemos necesitado y nos han cuidado a nosotros, entonces es cuando nos damos cuenta de que esto trasciende la política y la administración y es un tema tremendamente humano. Lo que pasa es que también para que seamos conscientes de la realidad y abordarla, tenemos que apreciarla. Y apreciar nuestra sociedad a sus personas mayores. Hemos idealizado un poco a los jóvenes, a nosotros mismos, llenos de facultades, ¿no? Cuando sí. Lo hemos ido. Y la productividad. La productividad, la velocidad, ir sí. deprisa, hacer varias cosas a la vez, consumir, sí. todo, también el ocio. Sin embargo, justamente ahora que estamos subrayando tanto el verbo humanizar sobre lo que ha sido el Congreso, estamos reclamando que nuestra vida tiene valor por encima de la edad, ¿no? Por encima de las capacidades que desplegamos. Si muchas para producir y salir en la foto como muy ágiles, o si ya la enfermedad, la dependencia, la edad avanzada, la cronicidad de tantas enfermedades nos hace mostrarnos más frágiles. Pero este es uno de nuestros mensajes, ¿no?, en el Congreso. Conservamos la misma dignidad todos. Y humanizar significa esto, respetarla de todas las maneras, con voto o sin voto, con más dinero o menos dinero. Mirándonos a la cara descubrimos en el otro a alguien que nos reclama solo por estar vivo, ¿no? Y hemos de sacar lo mejor de nosotros mismos para construir una vida más humana. De hecho, cuanto más vivimos, más hablamos de un país con desarrollo, ¿no? Uno de los modos de describir un país es cuál es su esperanza de vida. Y podemos estar orgullosos de nuestro desarrollo porque nuestra esperanza de vida es más alta comparativamente a las de otros, y por eso presumimos, ¿no? Así es que poner en valor este bien de envejecer, también porque la experiencia que acumulamos se nos hace, hay que reconocerle un poco sabiduría, ¿no? Y hay que honrar las canas y las calvas. Lo que pasa es que parece que a la hora de tomar decisiones lo medimos todo en cuestiones económicas, y entonces saltan los presupuestos, si llegan, no llegan, y es cuando hay que tomar decisiones al respecto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los presupuestos es algo que teóricamente tendrían que estar también al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los políticos. Otra cuestión es que al final lo gestionen o los promuevan los políticos, pero si los políticos se olvidan de que ese presupuesto y por tanto esos fondos tienen que servir para mejorar la vida de los ciudadanos, la cosa no tendría problemas. Entonces el problema de fondo es que ¿dónde están las prioridades? Entonces, ¿qué es más importante? Entonces, un país que no se preocupa de sus mayores es que está siendo poco país, es decir, es un país poco solidario, es decir, porque los mayores son los que nos han hecho llegar hasta aquí, no se nos olvide. Es decir, que la situación que vivimos ahora es porque hay mucha gente que ha trabajado, mucha gente que ha cotizado, mucha gente que ha tirado a este país para llegar donde estamos. Por tanto, cuando un mayor pide una pensión, cuando un mayor pide una atención, no es algo que le estén regalando, es que se lo ha trabajado, es que vamos a hablar en términos de derechos, y me parece que esto es fundamental. Por eso a mí me parece que a veces en los gobiernos en general se habla mucho, pero se hace poco. O sea, hay mucho postureo con este tipo de cosas, ¿no? Se hacen muchos anuncios, pero se materializan muy pocos. La ley de dependencia o la modificación de la ley de dependencia actual. Bueno, me parece que desde el punto de vista teórico, dices, qué bien, ¿no? Esto es un libreto que, bueno, esto es una buena partitura. Cuando digo, ya, ¿con qué instrumentos lo voy a tocar? ¿Dónde están? ¿Tengo dinero para salir a comprarlos y poder conformar una orquesta que toque de manera armoniosa? Pues no, y ese es el problema de fondo, ¿no?
Me parece que hay que pensar que las personas siguen teniendo necesidades desde que nacen hasta que mueren. Y hay una parte del Estado que tiene que cubrir o tiene que acompañar y también tiene que ver con la situación familiar, con la situación profesional, etcétera. Yo creo que los mayores somos ahora mismo los que más contribuimos a este país. No se nos olvide, yo voy a poner un ejemplo, muy sencillo, dice, es que las pensiones son muy altas. Algunas. El 60% está por debajo del salario mínimo y a los que tienen la fortuna de tener la pensión máxima les están cobrando 22% de IRPF. Oiga, que ya pagaron para conseguir esa pensión. Lo digo que al final no somos solamente receptores los mayores, somos aportadores y aportamos mucho al sistema. Precisamente con motivo de este congreso, en el segundo día han participado personas mayores de distintos puntos de la región. Hemos hablado con algunas de ellas y nos han trasladado qué cosas son las que les preocupan, las reivindicaciones o qué debería solucionarse, fundamentalmente desde la Administración, pero también esa coordinación público-privada que yo decía al principio y que hablaremos de ella ahora. Vamos a escucharles. Las familias, como se ha venido hablando sobre el tema es, digamos, la base principal de que las personas mayores no se sientan alejadas de residencias donde ahí no tienen el calor familiar del seno de la familia, de los nietos y de las personas más allegadas. Que les atendiera, que escuchara y que empatizara con ellas, y cercanía. Acuden ciertas enfermeras a pedirnos que por favor, si nos podemos encargar en gimnasia de personas que les cuesta integrarse y si nos podemos en concreto ayudarlas. De que si por lo menos no hay recursos económicos, como dicen, y no nos pueden dar actividades como están comprometidos a hacerlo, pues por lo menos que traten de hablar con nosotros, de buscar sinergias. Ayudemos a que las personas mayores tengan pequeños proyectos, pequeños deseos. En España hoy día somos casi 9.800.000 mayores. De los 9.800.000, 390.000 viven en residencias y solo 1.400.000 tenemos alguna dependencia. Los demás, tu padre, tu madre, tu abuelo, tu hermana mayor, vivimos con armonía y sin grandes dependencias. Hay pensiones ridículas, entonces esa es una... Otras personas, pues... es que las personas mayores nos arreglamos con poco, pero dentro del poco, pues tenemos necesidades. Bien, lo que habría que, no sé si redefinir, es qué es una persona mayor. Hace igual, no sé, 30 años... que parece que son muchos, pero bueno, no son tantos, parece que lo teníamos claro, ¿no? Incluso hasta los medios de comunicación, yo lo comentaba aquí antes, fuera del directo, y los medios de comunicación decían, un anciano, una persona mayor, ahora eso parece que es más difuso, ¿no? No va tanto seguramente con la edad, sino con la percepción de las capacidades, ¿no? Me da a mí la impresión. ¿Qué es una persona mayor en estos momentos? Buena pregunta. Hombre, sí, una cosa es el criterio administrativo, que ya sabemos esto de los 65 años. Es que ahora los jóvenes son hasta 35, entonces... Ya, bueno, claro, por eso los mayores tenemos que empezar más tarde, porque claro, si no, no nos va a dar el punto medio ¿no? La época media. No, pero es cierto que en lo que venimos a llamar personas mayores es un segmento súper diverso. No hay ningún grupo poblacional tan diverso que se llame como... Claro, es que estamos hablando de personas desde 60 y algo, hasta los 90 y tantos 100, que ahora mismo es lo que ya esperamos que muchos vamos a vivir, viendo un poco cómo llevamos las estas. De forma que al final vamos a vivir 30 años. ¿Qué me acerca a mí? Yo estoy más parecida a mi madre, que tiene 94, no creo, ¿no? Quiero decir que es que realmente es un grupo muy heterogéneo. La propia edad divide mucho, porque son características, pero claro, nivel sociocultural, profesional, lugar de vida, recorrido profesional, valores. Es un grupo etario tan diverso que es muy difícil que generalicemos y no digamos una barbaridad. Si decimos las personas mayores son, nos vamos a equivocar, sobre todo son diversas y plurales.
y después tendremos que ir segmentando y pensando en cosas ya más específicas. Si no, generalizaremos y al final acabaremos haciendo, pues eso, veremos a una persona de 65 años, 70, y la estaremos pensando que es un anciano, cuando a lo mejor la persona anciana es la que tiene 95 o 100. Entonces, bueno, estos matices son importantes porque además a las personas mayores les molesta y les duele que les metan en el mismo saco cuando el saco es tan diverso. ¿No es la edad de la jubilación? ¿Cuándo te jubilas? Pero fíjate que esto es un tema que habría que repensarlo, digo, porque formalmente siempre se ha hablado de la edad de jubilación a los 65, pero legalmente ya no es a los 65. Correcto. Ahora mismo estamos a los 66 y medio, dentro de un par de años iremos a los 67. Entonces, con lo cual a lo mejor hay que replantearse este tipo de situaciones y no llegar tanto a este tema de administrativamente cuál es la edad, sino vincularla a otro tipo de cuestiones, ¿no? A lo mejor cuando abandonas tu vida laboral o cuando tengas... Habría que ver otro tipo de fórmulas. Porque lo que está claro es que los 65, o si me apuras, los 75 de ahora pueden ser los 85 de hace 20 años, es que la gente ahora, o los 65 de entonces, es que ahora la gente llega muy bien, ¿no? Y somos un grupo, de verdad, muy heterogéneo, es decir, no lo mismo 65 por poner tramos, 65-75, 75-85 y de ahí en adelante. Cada vez tenemos más centenarios. Yo el otro día me daban el dato, digo, en la Comunidad de Madrid hay casi 3.000 centenarios, ahora mismo. Con lo cual, si eso lo multiplicas, es que tienes un volumen de gente que vive y vive bien. Quiero decir que, y me parece que la cuestión es el tema de fondo, es decir, no se trata, esto que decimos siempre, afortunadamente vivimos muchos más años, vamos a intentar vivirlo mejor, pero ojo, que ya hay 2 países de Europa que nos han ganado en longevidad. Es decir, ya recuerdo si era Dinamarca o Suecia, por ahí, que ya tiene una expectativa de vida mayor que la nuestra, que nosotros encabezamos hasta hace 2 meses el ranking en Europa, ¿no? Y en el mundo después de Japón. Bueno, estupendo, es decir, pero que el vivir más es una cosa estupenda, ¿no? Y que yo creo que no hay ningún complejo a ser mayor y a decir que somos mayores. Yo por lo menos no lo tengo, estoy encantado. Y le digo a la gente joven que nos esté viendo que como no lleguen a ser mayores, qué mal lo van a hacer o qué mal lo van a pasar. Porque de luego si no llegas a ser mayor, algo te ha pasado, ¿eh? En todo caso, fíjate que es relativo, ¿no? Mayor que quién, que otros que son menores. Yo creo que no es tan importante las palabras porque también se contextualizan, ¿no? En tiempos de Jesús, tener 37 años era ser muy mayor, ¿no? Van cambiando a lo largo del tiempo y de los lugares. El asunto es que aquí nosotros ahora normalmente si pensamos en mayores, a mí al menos me viene a la cabeza, además de la gran diversidad, me viene a la cabeza la concentración de necesidades, como a lo largo de toda la vida, pero en particular si vivimos mucho, enfermamos, convivimos con las enfermedades, necesitamos, como lo hemos necesitado en la infancia, de los cuidados de otros para sostener la vida, y esto evoca, pues eso, la obligación de la sociedad y de los individuos de salir al paso de las necesidades que surgen con esta avanzada vida, con la avanzada vida y la concurrencia de enfermedades que se convierten muchas en crónicas y que generan dependencias que para sobrevivir necesitamos de la ternura personal e institucional de los demás. Sí, de hecho, en la Universidad Católica hacemos un estudio demoscópico cada 6 meses y uno de los datos interesantes que aparecen cuando dicen, oye, ¿qué problemas, cuáles son los principales problemas bajo tu punto de vista? Se ve perfectamente una evolución por edades. A los jóvenes les preocupan, a todos les preocupa seguramente más o menos los mismos temas, pero mucho más a los jóvenes la vivienda y mucho más a los mayores la sanidad. Son cuestiones que aparecen y que es muy obvio, ¿no? ¿Verdad? Es evidente porque yo no sé si los mayores solamente para ellos Lourdes o también porque piensan en la familia, algo que el joven no está pendiente de eso y las personas mayores sí. No, yo creo que realmente tenemos una sociedad que tiene un pequeño o gran conflicto por resolver, que es entender que los recursos que tenemos son para toda la ciudadanía, ¿no? Y hay que dar a la persona en su curso vital, en ese momento de su vida, lo que es más necesario para ella y además repartiendo de una forma justa para todos. Hemos hablado también en el Congreso sobre esta vivencia de la guerra entre generaciones. Hay muchas personas jóvenes, desgraciadamente, yo he hablado con algunas de ellas, algunas cercanas, que viven los recursos que se destinan a las personas mayores, que son las que mayoritariamente tienen las viviendas en propiedad, por ejemplo, y tienen una pensión que aunque no sea muy grande, pero ya tienen la vida hecha, una estabilidad económica, etcétera. Claro, achacan todo el dinero que es público, que se va al mantenimiento de las pensiones y, sin embargo, efectivamente, luego el problema del desempleo
en los jóvenes o las oportunidades reales de los jóvenes pues son muy malas en España y de hecho por eso, entre otras cosas, se nos van mucho fuera, sobre todo los que están mejor preparados, ¿no? Entonces, claro, si no hay una pedagogía que explique, vamos a ver, ¿cuánto tenemos? Y vamos a repartirlo entre toda la ciudadanía. Primero, hay que repartirlo bien, con equidad, con transparencia y no llevárselo. Sí. Pero, claro, si quieres jugar a llevarte bien con los que te votan o quedar bien con estos, podemos decir, no, yo voto a los míos, entonces hago aquí esta campaña y los otros dicen tal. Entonces, en realidad, claro, el problema está que no hay una vivencia colectiva de que tenemos que repartir entre todos los que somos y todos tenemos derecho y a cada uno habrá que darle en su momento y habrá que hacer políticas públicas para dar respuesta a cada grupo poblacional en sus necesidades, ¿no? Pero yo creo que esa es la clave, Lourdes, o sea, es decir, la justicia social tiene que ver con dar a cada uno lo que le corresponde según sus necesidades, y esta es la clave, ¿no? Y por tanto, me parece que eso es lo que hay que poner encima de la mesa. Yo creo que hay un enfrentamiento intencionado en esta confrontación intergeneracional entre jóvenes y menos jóvenes, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente porque hay otro tipo de intereses económicos en muchos casos, ¿no? Lo que le están diciendo a un joven es no vas a tener pensión, empieza a ahorrar. Y entonces el joven dice, ¿con qué ahorro? Si gano 1.100 euros, 1.200 euros y me cobran 800 o 900 por el alquiler, ¿cómo me lo monto, no? Y si el que es una persona muy buena y bien cualificada, se va fuera. Entonces, este es un auténtico drama, estamos con un auténtico talento, estamos exportando talento. Y esto me parece que es preocupante, porque el que sale fuera y organiza su vida fuera, si se casa, tiene un niño fuera, ya es difícil que vuelva, ¿eh? Es decir, que me parece que estas situaciones hay que hacernos a mirar. Entonces, me parece que el tema de fondo es, vamos a ver, o sea, cada uno tiene una necesidad. La gente mayor, insisto en este tema que os decía al principio, no son meros receptores de ayudas, han sido generadores de ayudas y siguen generando ayudas, es decir, son contribuyentes netos del sistema. Esto me parece que es importante que lo tengamos claro, porque cuando una persona recibe una pensión es que ha tenido que estar cotizando, por ejemplo, 35, 37, 40 años. Esa es la realidad, salvo que me diga Lourdes, que está haciendo así con las pensiones no contributivas, que son un mínimo y poquito más. De verdad que me parece que es importante, es decir, cuando el otro día yo leí una noticia en un periódico que decía que el salario medio, la pensión media estaba por encima del salario que estaba cobrando un joven, oiga, eso no es comparable, no me puedes comparar una pera con una manzana, porque te equivocas. Si hablamos, por ejemplo, pensión más frecuente, la que más se recibe, eso está en torno a 850 euros. El salario más frecuente, el que más veces se recibe, está en torno a 1.400. Entonces, ¿qué me estás contando? Claro, al final, los números todos los podemos manipular. Entonces, me parece que a veces lo que hay es un interés, me parece, de querer confrontar, de querer decir que los mayores son propietarios, tienen la vida resuelta, que son gente que nos está creando, nos puede crear un agujero con el tema de las pensiones, etc. Oiga, cada vez gastamos sobre PIB menos en pensiones. Es un dato estadístico. Estamos gastando, estos últimos 3 años hemos gastado menos que en 2020. Entonces, vamos a ver, ponemos las cosas en su sitio, ¿no? Porque hay mucho alarmismo respecto a este tema. Yo no digo que el sistema tenga que hacer ajustes, pero desde luego no es como lo están contando. El último informe de la IREF lo que nos decía es que estábamos todavía con margen sobre Europa, donde el máximo sobre PIB es un 15%, y aquí en España no llegamos al 12%. Entonces, bueno, calma, es decir, está claro que ahora viene una generación potente que se jubila, pero ojo, que cuando hablamos en España de que ha habido mucha gente que se ha prejubilado o se ha jubilado anticipadamente, son los que ya no se van a jubilar después, Claro, o sea, si hay gente que se ha jubilado antes de los 65, ese ya no le toca, porque ya está jubilado y ya está cobrando pensión. Por tanto, ojo con este tipo de cosas, porque yo creo que a veces hay intereses, voy a llamar bastardos en este tema, O sea, no puede ser, perdonadme, que el gobierno monte un chiringuito, pero este término, de un fondo público de pensiones, que lo hace el actual gobernador del Banco de España, que ese fondo público de pensiones se lo encarga a 5 gestoras privadas para hacerlo y no han sido capaces de ponerlo en marcha. Y que la comisión de seguimiento de ese fondo, que no ha funcionado, se le ha publicado en el BOE los salarios que iban a cubrir. Hombre, salía por más de 3.000, incluso podían llegar a 4.000 euros al mes, por no hacer su trabajo, porque todos tenían trabajo y todos tenían cargos en sus organizaciones. Hombre, esto sí que cuestiona el sistema, Vuelvo a las prioridades. ¿Qué es lo importante? ¿Las personas o los chiringuitos? Y en España, como nos descuidemos, nos vamos a mucho chiringuito, Yo sí que tengo que aportar ahí que cuando hablamos del sistema o cuando hablamos del chiringuito, esto tiene nombre y apellido y suele ser que hoy por hoy
no va de la mano la política y la gestión. No va de la mano la política y la gestión. Las políticas sociales actuales, en los últimos años, no digo las de ahora, en los últimos años, de una forma muy evidente, han ido muy a por ciertos sectores muy concretos y muchas veces de forma muy electoralista, muy concreta. No hay que olvidar que no hace tanto, hace 6 años un viceministro dijo que el problema que a partir de 65 años se debería dejar de votar. O sea, los mayores de 65 no deberían votar, y salió en prensa. ¿Qué ocurre? El mismo que decía que los menores de 16, o sea, que los menores con 16 años adelante ya pueden votar. Al final, ¿qué estás hablando? ¿De recursos de 16, de recursos de 65 o estás hablando de que te interesa llegar a una población concreta para perpetuarte allí? Aunque no estamos hablando de colores políticos, ni mucho, insisto, hablamos de tendencias políticas a perpetuarse. Es curioso, y con esto lo dejo, es curioso como a veces en los medios de comunicación, a mí me sigue llamando mucho la atención. Si hoy sale que las pensiones se van a revalorizar en función del IPC, mañana o pasado sale que los menores tienen muchos problemas con su salario, o que los mayores hacen el consumo del 35% del gasto farmacéutico, lo que decía antes José Luis de la utilización de la estadística en función de lo que nos interesa. Yo estoy en alguna conferencia que te decían, oye Carmelo, ¿hasta qué punto tenemos que preocupar de que el 35% de los mayores de 65 sean los que consumen el coste farmacéutico? Digo, es lo que menos me preocupa, son los que menos consumen. Habrá que preguntar quién consume el otro 65%. Esa es la estadística. Entonces, claro, el uso que le damos es lo que no me preocupa. ¿Con qué finalidad se utiliza eso? Lo que pasa es que, Carmelo, muchas veces, bueno, con frecuencia se dice que los políticos tienen ciertos votos cautivos. Por ejemplo, los funcionarios, ¿no? Hay una masa de funcionarios. O, por ejemplo, los pensionistas. Hay una masa. Entonces, si tomas decisiones en favor de esos colectivos, pues te estás asegurando un número de votos importante. Y, sin embargo, tú, personalmente, machacas diciendo que faltan recursos. Y digo, porque en los medios de comunicación no pierdes la oportunidad. Parece una contradicción, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, hace 2 o 3 semanas sale en los medios de comunicación que se van a disminuir el número de alumnos por aula y por supuesto, va a mejorar las ratios de atención y eso va a suponer tener que contratar maestros, ¿no? Me parece bien, fíjate, no lo discuto, sí, está muy bien, pero vamos a ver, que estamos hablando de que cada vez hay menos nacimientos, cada vez hay menos niños, que cada vez hay más mayores. Que nadie está diciendo que no haga falta en los colegios, no hagan falta maestros, pero si tengo unos recursos limitados, como te decíamos antes en la mesa, tenemos que distribuir con equidad. No puedo decir que voy a bajar los alumnos por aula contratando más maestros y luego decir que tengo 1 año y medio de lista de espera en plaza de dependencia. No sé si me explico. Sí, pero no es una cuestión de posicionamiento político, es un posicionamiento de números encima de la mesa. Pero Carmelo, eso son trampas, quiero decirte. Esto mismo, ese ejemplo que tú estás poniendo, de rebajar el número de alumnos por aula para contratar más maestros. No. Es que si no los rebajas, lo que tienes que hacer es despedir maestros. Y por tanto lo que hacen es mantener el número de maestros. Este es el problema, es decir, no tenemos natalidad, por tanto yo tengo que bajar el número de niños que hay en cada aula para seguir manteniendo ese aula. Ese es el drama. No es la noticia lo que ponía. No, pero esa es la realidad, que te lo digo yo, es decir, primero porque lo estoy viendo y viviendo, es decir, que este tipo de situaciones es así, todo el mundo intenta manipular este tipo de actuaciones, cada uno así. El problema de fondo sigue siendo el mismo. Oiga, los recursos a qué se destinan, dónde están las prioridades. Y entonces, si nosotros, si ahora mismo las personas mayores estamos representando el 20% de la población, de aquí a 15, 20 años vamos a llegar al 30%, oiga, esto hay que preverlo. Y luego, no olvidemos 2 cosas, o una, para no liarme más. Es decir, lo que ahora se ha llamado economía senior, es decir, todo lo que se mueve en el ámbito de los mayores, representa en España y prácticamente en Europa el 25% del PIB. Es decir, que somos gente que consumimos y que dinamizamos la economía. Es decir, no solamente ya por el gasto farmacéutico, no, es que compramos, es que tenemos unos mínimos recursos para hacer, es que viajamos. Es decir, todo lo que tiene que ver con este entorno de la gente mayor, los bienes y servicios, me parece que está contribuyendo mucho al desarrollo económico y al crecimiento del país. Cuando dicen que España funciona bien, cuando la demanda interna, es decir, el consumo funciona, buena parte de ese consumo lo hacemos la gente mayor. Y estas cosas hay que ponerse encima de la mesa con naturalidad. Y a decirles a los políticos, hombre, insisto, a mí me molesta mucho de los políticos, y hablo en general, que lo que se dedican mayoritariamente es a hacer anuncios y luego a materializar muy poco de ellos. Y esto es lo que tenemos que exigirles, sobre todo poniendo el tema donde hace falta. Y el tema de fijaros, el tema de la dependencia, el otro le decía al ministro, oye, hay que conseguir automatismos. Habrá gente que hay que evaluar, pero hay gente que es clarísima, tú la ves y dices, oiga, esta persona es dependiente.
o esta persona tiene una discapacidad, porque sale del hospital así, y por tanto, ¿por qué no le diagnostica y se le ha certificado por el médico que le ha atendido, que pueda aseverarlo? Y eso empezaría ya a tramitar. Porque una persona, después que le dan, digamos, el alta hospitalaria y tiene una clara situación de dependencia o de discapacidad, tiene que empezar un peregrinar hasta que le concedan esa ayuda, cuando podría ser todo mucho más rápido. Porque hay gente que se muere esperando la ayuda. Hombre, esto es lo que no puede ser en un país como es España, un país que somos avanzados y que estamos en el pleno siglo XXI. Oiga, esto se puede aliviar. Entonces, vuelvo a lo mismo, la gestión. A mí me parece que lo que es clave en todo esto es cómo se gestionan los recursos, aunque sean pocos, pero para que lleguen a quien más lo necesite. José Carlos, sí. Quería comentar al respecto de, estando muy de acuerdo con vosotros en algunas cosas, yo simplemente pienso en alto. A ver, si una persona se jubila con 60 años porque la prejubilan, todos conocemos casos, ponemos a los 65, a los 66 y vive 30 años, 25, 30 años, antes no vivía 30 años con una pensión. Claro, al aumentar la longevidad, las pensiones no solamente aumentan el número de personas que vamos a tener derecho a la pensión, sino sobre todo la cantidad de años que al final vamos a recibir esa pensión. Por lo tanto, si echáramos cuentas, y ahí no estoy de acuerdo con José Luis, pues hay muchas personas, no solamente las de la no contributiva, que si sumáramos lo que han cotizado con los 30 años que tienen por delante de una pensión que no sea baja, les sale a cuenta cobrar la pensión respecto a lo que quiero decir. No estamos en un sistema de capitalización, estamos en un sistema solidario, que si fuéramos a lo que realmente hemos aportado cada uno, todos conocemos gente que se ha apuntado al carro los últimos días y que ha recibido una pensión y ha aprovechado. Eso no es Pero así, bueno, Lourdes, quiero si decir, te lo pensemos la cantidad de personas que estamos y que vamos a ir llegando a eso, la cantidad de años que esperamos, pero sobre todo una cosa que me preocupa. Dos, una, cuando subimos las pensiones es una buena política pública, todo el mundo se queda contento, pero hay un problema. Con las pensiones realmente no se cubre lo más importante cuando se es muy mayor o mayor, que es la dependencia. Entonces, estamos inflando el dinero de las personas mayores que no son dependientes para que tengan un poco más de poder adquisitivo, que está muy bien, entre otras cosas porque realimenta la economía, nos viene bien como sistema, porque así, oye, estamos bien, nos reflotamos. El verdadero problema es cuando viene la situación de dependencia. Y ahí es donde yo creo que deberíamos, como sociedad, echar los restos. No puede ser que efectivamente los sistemas procedimentales de los requisitos de tal se hagan tan largos, tan tediosos, tan complejos. Seguramente no interesa que el reconocimiento sea muy rápido porque entonces significaría que tengo que dar un servicio. Y hoy por hoy, en el limbo, desde que la pides, te la dan, te quedas a la espera del plan, después la empresa, por ejemplo, ayuda a domicilio, puede estar hasta varios meses hasta que, teniéndolo reconocido, alguien te llama para ofrecerte, porque no hay trabajadoras. Entonces, claro, las empresas no te pueden ofrecer el servicio. Dicho lo cual, yo creo que es un poco una trampa, nos seguimos, o sea, a las personas mayores, pensionistas, se les habla de pensión y se parece que eso es la gran política social para las personas mayores, yo creo que eso es una trampa. A todos les viene bien cobrar un poquito más, pero cuando vienen de verdad los problemas de la dependencia, al final, o tienes ahorros, o tienes vivienda y la licúas, o tienes a tus hijos que te ayuden, porque tienes un problema. Y como sean bastantes años los que tengas por delante de situación de dependencia, tienes un problema, porque las plazas públicas son muy pocas y habiendo plazas posibles para concertar vacías, la administración no tiene presupuestos, entonces tiene lista de espera, residencias privadas para concertar, pero no las concierta. José Carlos, antes de entrar en número de plazas públicas, las privadas, el concierto, la vivienda, ¿cuál es el deseo de las personas mayores y de sus familias, las que tengan? ¿Estar dónde? En esa franja ya, cuando ya hemos hablado del paso a las pensiones, ya mayores, cuando tienen una edad, ya no sé, 80, 90 años y empiezan a necesitar cuidados, porque no se valen 100% por sí mismas, ¿dónde prefieren estar? En el Congreso se ha repetido muchas veces, parece que todos respondemos de la misma manera. Si puede ser, yo prefiero estar en casa. Cuando sea mayor, necesitado de dependencia, cuando esté al final de la vida, hay que ser sinceros y no engañarnos, ¿eh? Si a ti hay que cambiarte el pañal, si hay que vestirte, si te ensucias y solo no puedes ducharte, si te duele y el médico de atención primaria vendrá solo cada una vez a la semana o cada no sé cuántos días, la pregunta debería ser muy realista, ¿eh? Si se dan estas circunstancias, ¿dónde querrías estar? Y muchos diríamos, donde esté mejor, donde esté más atendido,
donde haya más profesionalidad, donde haya más profesionales de multidisciplinas para cuidarnos. Creo que hay una pequeña trampa también en estos estudios que promueven, ya cuando se hacen, esta tendencia a la desinstitucionalización y a la demonización de las instituciones que nos dedicamos a cuidar. A mí hasta me ofende, porque yo dirijo una residencia de mayores y un centro con una unidad de cuidados paliativos para los que viven las últimas 2 semanas de su vida. Quiere decir, el final con mucho desgaste y mucha necesidad de unos cuantos profesionales, médicos, enfermeras, cuidadores, asistentes espirituales, psicólogos. Entonces, yo, si me preguntan, ¿dónde te gustaría vivir el final de tu vida? Yo diría, explícame primero cómo voy a estar. Si puedo gestionarme con mi familia, con mis dineros, con mis amigos en casa, ese es mi lugar, es mi nicho, el que yo me he construido. Pero si tengo necesidades que, francamente, yo no pueda satisfacer, ni tampoco pagármelas, porque a lo mejor ni encuentro personas preparadas para que vengan en casa 24 horas cada día, 7 de 7. Si es así, yo bendigo los centros y las instituciones que se dedican con profesionalidad, con recursos públicos o con los míos si los he ahorrado, que se dedican a cuidar en las situaciones de enfermedad y particularmente del final de la vida. La desinstitucionalización como expresión, como ideal, es un terreno fácil a la manipulación, es el ideal para situaciones de discapacidad, cuando uno es libre, con capacidad de autogestionar su cotidianidad. Pero cuando hay muchas necesidades, la respuesta tiene que ser la que se ajuste a los posibles colectivos y personales y a las necesidades de la persona. Benditas residencias. Qué pena la pandemia, que las demonizó y casi nos pegan a los que casi nos dejamos la vida y enfermamos en el proceso, ¿no? Qué pena, porque en realidad, habiendo de todo también ahí, en realidad somos una respuesta entrañable a las personas necesitadas. Lo que pasa es que emocionalmente ese arraigo a la vivienda, a tu espacio, a tu zona de toda la vida, imagino que la persona mayor quiere estar ahí. Lo que pasa es que ahí ya entran también estas cuestiones, estar con quién o solo. Ya enlazo aquí lo de la soledad no deseada. Y las familias o los familiares, que lo habéis tocado en el Congreso, están capacitados, preparados técnicamente y emocionalmente para llevar para adelante esa situación. Es decir, que hay retos también en el tema de la familia y del domicilio, ¿no? Es súper interesante que la soledad no deseada se esté poniendo sobre la mesa. Los italianos dicen soledad sufrida, que es como una verdad más puesta sobre la mesa. Qué bien que se haya estudiado incluso el precio económico en materia de sanidad y otras realidades que se pueden cuantificar de la soledad sufrida, ¿no? Más vulnerables a caernos, a deprimirnos, a morirnos, en fin, a sufrir insomnio. Qué bien que nos estemos dando cuenta, porque es un indicador de humanización, el ver, hay que aliviar el sufrimiento evitable, ¿no? El asunto es que la respuesta tiene que también tener muchas formas de expresión, no solo las políticas, que bien, ahora todas las instituciones públicas están haciendo planes qué bien, pero también el vecindario, ¿no? La respuesta solidaria, el voluntariado, la familia, que es el nicho primero de sostén de vida. Tenemos que evitar la soledad no deseada, en primer lugar, siendo corresponsables del cuidado de la vida, también de los mayores enfermos. Carmelo. Sí, y además, de hecho, es importante poner el acento, como ha dicho José Carlos. Es verdad que todas las administraciones están trabajando en programas de soledad no deseada, pero ahí tenemos que saber filtrar bien. El queda bien, lo que mejor dicho, los programas de queda bien, hay páginas web de algunas concejalías que están vacías, donde te habla una pestañita, programa de acompañamiento, programa a combatir la soledad no deseada, y te llevan un enlace a asociaciones de voluntariado. O sea, si realmente el papel activo de nuestros gestores va a ser hacer enlace, hay que meter más a las trabajadoras sociales en este tipo de trabajo. Politizar algo hay que tener cuidado. Es algo, como dice José Carlos, de una responsabilidad social de todos los que estamos. Hay que facilitar. Hablábamos hace un rato de que, por ejemplo, hay modelos que hay que imitar, y curiosamente vienen de los mayores.
En nuestra zona, por ejemplo, Murcia, ¿no? Pero Castilla-La Mancha también, Castilla y León, muy rural, con muchas poblaciones pequeñitas, todavía se mantiene eso de la solidaridad generacional. Todavía una persona mayor con 80 y pico años, con punto de fragilidad, no por la edad, tiene una fractura de cadera, los hijos viven fuera de la región, por ejemplo, y la vecina, que tiene otros 80 y pico años, está atenta cuando ha venido esa tarde con la ambulancia para llevarle el caldito. Josefa, que estoy aquí, si necesitas algo, voy para allá. Y todos los días va 1 o 2 veces. Es un cuidado con reciprocidad, es decir, al final la comunidad se cuida. Muchas de las veces es eso, fíjate, no es tan caro, es estar atento a modelos que funcionan para intentar facilitarlo y promoverlo. El voluntariado funciona, pero hay que empezar a promoverlo. Conozco muchos jóvenes de esta universidad que tienen ganas de ser voluntarios. Vamos a facilitarlo, vamos a promoverlo. Creo que no es tan complejo. El problema es cuando se convierte en una estrategia o un plan o una super mega idea de un enlace político. Creo que es saber filtrarlo bien y saber de dónde viene esa soledad. Pero fíjate, yo creo que aquí hay muchos temas que se gustan, es decir, volviendo antes, es decir, la gente en principio quiere estar en casa, pero el tema es en qué momento, ¿no? Es decir, esta es la clave, porque yo puedo estar en casa hasta los 80, porque estoy bien, puedo estar más o menos atendido, ya con los 90 la cosa se me complica, porque es que a lo mejor quien me está cuidando, ayudando, necesita cuidados, sí, porque tiene 60 o 65, con lo cual la cosa empieza a complicar. Entonces yo creo que ahí al final lo que no podemos hacer es demonizar una cosa respecto de otra. Las residencias son necesarias, por supuesto, y lo que estamos hablando de dos sistemas que tienen que complementarse, que me parece que está bien y que los podrás utilizar en determinados momentos, y la gente y esas cosas tienen que ser accesibles. Lo de la soledad no deseada, claro, es que es una obviedad, es decir, nadie quiere estar solo a priori, es decir, yo deseo, salvo que sea una cuestión que tú estés bien y dices, lo que me apetece es estar solo, ya está, no tengo ganas aquí, me voy a dar una vuelta, me hago el Camino de Santiago, y me dice estas cosas pasan, pero no es esa situación. Hay gente que viviendo con mucha gente, o estando rodeado de mucha gente, se siente sola, y ese es el problema, y eso es lo que hay que detectar. A mí me parece que, decías tú lo de la vecina, que me parece muy bien, ojo con las de la ley de dependencia y estas cosas de los cuidados comunitarios, a ver si ahora el papel del cuidador o el papel de una residencia la va a hacer la vecina. Digo que una cuestión es que eche una mano a la vecina y otra cosa es que descarguemos los cuidados en una persona ajena, que es la vecina, que nos puede ver, o el portero. Pero sin embargo, por ejemplo, los farmacéuticos, nosotros decimos que son semáforos o indicadores, es decir, que pueden detectar si una persona que habitualmente viene o no viene, que le ve la cara cuando va a coger la medicina, qué te pasa, y puede detectar muchas de estas situaciones, y aquí entraríamos a jugar con el tema de la coordinación sociosanitaria. Pueden ser indicadores de una situación que se pueda prever, porque muchas de estas cosas es prevención, detectarla pronto, antes de que la cosa vaya más y entre en otro tipo de actividades de carácter clínico. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que no podemos decir es, la solución es esta, nos estaríamos equivocando. La solución es aquella que le viene bien a esa persona. Y esa persona tiene que tener cierta autonomía para decir, yo quiero esto, aconsejado, ayudado, acompañado, como queramos, ¿no? Pero no puede ser que sea, al fin y al cabo, las instituciones quien decida dónde vas a estar, porque eso es un problema, ¿eh? La gente habla mucho de soledad no deseada y estoy de acuerdo, soledad sufrida. Pero quizás también tenemos que estar atentos a esa soledad acompañada y doblemente sufrida. Existen muchas personas mayores que hoy por hoy son cuidadoras de hijos o de cónyuges con mucha fragilidad, que se sienten solas, por mucho que haya una compañía al lado, pero es que están solas. Conocemos casos de madres de 80 y pico años que están en casa viviendo con su hijo con una patología mental, sin estereotipar y sin ni mucho menos estigmatizar, pero esa es la realidad. Eso es uno de los grandes peligros que tiene la desinstitucionalización. Hace 40 años, cuando el plan Sepili desinstitucionaliza, por ejemplo, la enfermedad mental, jolín, se pasó del negro, que aquello era negro oscuro, a una, desde mi punto de vista, total falta de control. ¿Se ha mejorado mucho el sistema? Pues claro, pero hay en esas campanas de Gauss, hay una serie de personas que no tienen instituciones que les pueda cuidar, salvo la casa y salvo una persona mayor que puede ser su madre o su padre. Eso no lo han puesto los mayores entre ellos, no es un fenómeno demográfico, eso es un error del propio Estado, es un error del propio sistema de provisión de recursos. Es algo que tenemos que también estar atentos. O sea, el propio sistema que nos tiene que cuidar, a veces sin darnos cuenta, nos complica más la vida y lo primero que tenemos que corregir precisamente ese tipo de situaciones. Esos mayores están pidiendo ayuda, ¿de acuerdo? Y nadie les está ayudando. Sí. Yo quisiera dar también un toque en un sentido de
Bueno, ¿qué responsabilidad tenemos las personas en relación a las redes que somos capaces, ¿no? Una cosa son las personas que ahora mismo ya se encuentran en esa situación, una situación física o de enfermedad como consecuencia de la cual no pueden, están aislados, en fin. Y otra cosa es, ¿qué hacemos? Las personas que no somos mayores todavía, pero ahí estamos, ahí vamos, ¿no? Incluso las personas un poco más jóvenes, ¿cómo nos planteamos qué tenemos que hacer o de qué depende, si depende de alguna forma de nosotros mismos, qué red estamos generando de apoyos, de solidaridad, de compromiso, ¿no? Porque claro, yo también empiezo a conocer gente que, bueno, pues que vive al día de su dinero, cobro 100, gasto 100, mañana ya veremos, alguien si me pasa algo, alguien me cuidará, y a nivel social no me interesa llamar a la gente con conflictos, no estoy para nadie, porque hoy, como le llaman a no sé quién, si le han diagnosticado, pues no, vivo fenomenal porque estoy fenomenal, pero no has generado una red de dónde has dado y dónde crees que en algún momento tú vas a recibir, porque al final todos vamos a necesitar gente que nos quiera, gente que nos acompañe, independientemente de que haya un sistema de voluntariado y que vaya a venir una chica muy simpática a saludarme. Eso será el último remedio, pero yo espero que alguien que me conozca y que me aprecie de la red que he hecho durante toda mi vida a lo mejor pueda, si no es presencial, virtual. Pero para eso hay que invertir. Y hay que invertir también, yo creo que en el concepto de, bueno, de ser personas que tenemos que también desarrollar esos bienes relacionales, ¿no? Y esforzarnos en generarlos y en tener cierta flexibilidad. Yo creo que también lo de la yo soy así y no me... Y sabemos que las personas que son flexibles cognitivamente, que saben adaptarse a las situaciones, que saben encontrar lo bueno de las situaciones nuevas, ¿no? Esas personas tienen muchas más oportunidades de encontrar soluciones, de adaptarse y de ver lo mejor de las cosas, ¿no? Y yo creo que actividades socioeducativas, actividades comunitarias, actividades de encuentro donde hablar de lo importante con las personas adultas y con las personas adultas mayores nos ayudaría sin duda a capacitarnos más, a ser más conscientes y a tener más habilidades. Y a la persona que es muy rígida, que se ponga objetivos para ampliar y para ser capaz de salir de su zona de confort para, bueno, pues ampliar su red. Yo sigo pensando que cada persona puede mejorar y eso le va a hacer que le vaya mejor en el futuro. Carmelo, yo apuntaba también al principio del programa que con el crecimiento de la población mayor, bueno, con la longevidad, se viven más años, pero también crecen las personas afectadas con ciertas patologías, se puede decir patologías en general, ¿no? No sé si más físicas, más mentales. Tú que trabajas directamente con estas personas, ¿cuáles son las que crees que van, no sé, seguramente ya son importantes, pero incluso van a ir creciendo más en las próximas fechas? Más creciendo, como consecuencia de... Efectivamente. Todo lo que tenga que ver con la fragilidad, por supuesto, que va a dar lugar a un mayor frágil, pero demencias es una de las patologías que más está incrementándose, no porque la gente, esto hay que explicarlo bien, no es porque esté pasando nada, ni se están contagiando de nada, sino que antes fallecían antes de que dieran la cara. Hoy por hoy, a mayor edad, lógicamente, van apareciendo problemas a nivel cognitivo, muchas veces por envejecimiento patológico, sí, pero que es normal con la edad que vayan apareciendo. Patologías de órgano, insuficiencia renal crónica, enfermedad renal crónica avanzada, antes llegaban menos, se quedaban más por el camino, ahora van más llegando a más edad, con mayores recursos, igual con patologías cardíacas. Pero no tenemos que quedarnos solo en lo negativo. Hoy por hoy la ciencia ha avanzado muchísimo. Hace 5 o 10 años, por ejemplo, para operarte de una estenosis aórtica a una persona mayor ni te lo planteabas por los riesgos de un quirófano. Hoy por hoy, tengo que decirlo, en nuestro Hospital Virgen de la Risaca están operando a mayores de 70, 80, 85, 90 por una femoral, metiéndote a nivel de un catete la válvula y están saliendo estupendamente bien, con un riesgo mínimo asociado a una intervención. Creo que también hay que transmitir esa imagen positiva de que hay muchos compañeros, muchos profesionales que están trabajando para que esas patologías que sí que se dan, cada vez se diagnostiquen antes, se pueda trabajar con las personas, sobre todo de la familia, y que si tiene remedio se pueda dar. Pero en cualquier caso, para afrontar esas necesidades hacen falta dinero en el ámbito de atención sanitaria, de residencias, de prestaciones de atenciones sociales, de cuestiones también de ocio y de cultura, no sé, o un abanico completo o de cuáles. Pues mira, de todo, porque hemos dicho antes que cada persona tiene una necesidad diferente y unos ámbitos diferentes. La persona no solamente es su cuerpo, es un ser holístico, es algo que los sanitarios lo tenemos desde el primer día de la carrera.
bio, psico, social, espiritual, como no puede ser de otra forma, y cada una de esas esferas tiene unas necesidades diferentes. Hay momentos de la vida donde quizá prime más el ocio, por supuesto, te has pasado 45 años trabajando, pues te apetece irte con un viaje de inserso, pues 5 veces, y me parece estupendo. Cuando llegan los recursos ya de dependencia, ya antes lo decía Lourdes, eso de hay que invertir recursos en más edad, pues ahí tenemos que seguir apostando, porque todavía no hemos apostado lo suficiente. Y me ha dado allí con el dedico en la llaga, en el sentido de que, ¿cómo es posible que hablemos de geriatría, de mayores enfermos, no de mayores en general, sino de mayores enfermos, y no hay ni plazas de geriatría suficientes y no hay plazas de enfermedad especialistas en geriatría suficientes? Hoy por hoy no se entiende eso, no se entiende que a un niño no lo atienda a otro profesional que no sea un pediatra. En un mayor, por ser mayor, no tiene por qué atender a un geriatra, tiene que atenderlo si está enfermo. Pero cuando muchos ancianos se ponen enfermos, en muchas comunidades de este país todavía ni hay el número suficiente de geriatras, ni están incorporados en el sistema como deberían de estar incorporados, y ya enfermeras especialistas en geriatría ni te digo. O sea, algo tenemos que empezar a hacer ya. Por lo tanto, sí que hay que invertir en recursos y también cambiar el sistema. Desde CEOMA se está trabajando mucho por aquello de apoyar el modelo, se llama de hospital amable o amigable con las personas mayores. Quizá el nombre, no sé, te lleve a otra cosa, pero es que es así. Uno de los sistemas más estresantes para un mayor es la hospitalización. Cuidado, esto es importante lo que voy a decir. Muchas de las veces la propia hospitalización causa más problemas a la persona que el motivo que dio lugar a que fuese al hospital. Y esto hay que trabajarlo de una forma integral. Porque claro, si sabemos trabajar bien con la enfermedad, está muy bien. Pero si luego todo el sistema de provisión de recursos no sabe adecuarse a la necesidad de esa persona que llega, podemos estar causándole más daño, y eso es lo último que queremos hoy por hoy. Por tanto, yo creo que hay que trabajar todavía muchas cosas. Lourdes, una cuestión. Hace tiempo no se oía, cada vez se oye más una palabra, edadismo. ¿Qué es eso del edadismo? Y antes de responder, ¿te puedo responder una cosa? Sí, claro, claro. Dos buenas noticias. Venga, vamos con ello. A ver, vamos a ver. El papel de la prevención es un papel clave. O sea, una cosa es la situación actual de las personas que ahora están en situación de dependencia o con un deterioro cognitivo, y otra cosa es lo que podemos hacer los ciudadanos, cada uno de nosotros. Y yo creo que esto no es una batalla perdida, hay que al revés, hay que librarla. Y no se suele decir a las personas que todos tenemos responsabilidad de cómo estamos. Entonces, sabemos que hacer actividad física intensa para aumentar la reserva física y funcional, mantener la capacidad cognitiva, mantener la reserva cognitiva y las relaciones y el sentido, hacer cosas que te valgan la pena y bien relacionado, esos nos ayudan a prevenir la dependencia. De hecho, la dependencia en España es menor ahora que antes, aunque hay más personas mayores. O sea, la cantidad, digamos que si hubiéramos ido con la misma cantidad de dependencia, aumentando el número de personas mayores, tendríamos más dependencia, pero no es así. Tenemos más personas mayores, pero en global tenemos menos dependencia, o sea que la prevención está funcionando. ¿Y sabes qué es lo mejor del sistema preventivo, que a mí me da mucha alegría, porque creo que todos los que estamos aquí, muchos de los que nos escuchan, cada año que se ha estudiado en la fase de infancia, juventud y una carrera si has podido, cada año que se estudia está disminuyendo la probabilidad de que vayas a desarrollar un deterioro cognitivo y por lo menos lo percibas, porque igual te has ido antes con otra cosa, ¿no? Es decir, una de las mejores políticas anti-Alzheimer es la educación. Y ahora vamos a ver el nivel de educación que tenemos las poblaciones que vamos a ir llegando a mayores. Con lo cual el escenario no es lo mismo en la España de un analfabetismo muy grande, desgraciadamente, a unas generaciones tal. Pero claro, no te puedes dormir en los laureles desde que te jubilas hasta que ya eres más mayor, no hacer. Tienes que seguir entrenando tú esto, porque es una responsabilidad tuya hacia los tuyos y hacia tu sociedad. Pero además funciona, o sea, es que hay unos datos muy importantes. Yo tengo mucha fe en la prevención y en la idea de la conciencia de lo que supone, ¿no? Y también del papel de los hijos y de las hijas, para decir, le digo a mi madre que camine, le digo a mi madre que salga de casa. Y yo es que siempre digo, pero no le digas. Con ella. Vete y os vais juntas de tiendas, te vas junta a misa, te vas junta a no sé qué. ¿Cómo que le llamas mamá? Que te tienes que mover. Cogives tú y vete con ella. Es que ¿de qué estamos hablando, no? O sea, yo creo que si los hijos y las hijas tuviéramos también esta conciencia de lo importantes que podemos ser para prevenir situaciones de deterioro prematuras, igual podemos llegar a disfrutar de nuestros padres y madres prácticamente con muy poca situación de dependencia o sin tenerla, o muy, muy corta, ¿no?
Yo creo que esto merece la pena invertir. Yo, sobre esto que estás comentando, cada cierto tiempo este programa lo hacemos sobre hábitos de vida saludable en todas las franjas de edad, y la verdad es que me ha venido de pronto a la mente porque, en efecto, hablando de personas mayores, algunos de los invitados, no hace mucho, y comentaban, en efecto, actividad física, pero no solo caminar, tema de fuerza, moverse, porque hay que fortalecer músculos precisamente para que no tengas fracturas, el tema de la osteoporosis y demás. El tema de la nutrición también es importante, el tener la mente entretenida haciendo cosas, y también decía, y el afecto, la afectividad es fundamental. Eran algunas de las cosas esas que comentaba. Y un sentido en la vida. Mi madre tiene 94 ya, se cayó, se rompió la cadera, ha estado un año para recuperarse y ahora está física, cognitiva, emocional y socialmente mejor, pero se ha sacrificado, se ha esforzado, ha tenido personas que la hemos ayudado y tiene un sentido, tiene un para qué vivir, se siente querida y tiene un para qué vivir, entonces le merece la pena. Pues que hay que sentirse querido y tener un para qué, tener un sentido. Aquí el tema de la espiritualidad es un tema también clave, ¿no? Para que merezca la pena ese esfuerzo del mantenimiento o de la recuperación. Pero no me has contestado, el edadismo. El edadismo. El edadismo es una cosa de tontos y yo creo que no hay tontería que nos afecte más que esta, que es ver que las personas, a medida que tenemos más años, valemos menos. O sea, lo que dice una persona mayor siempre va a tener menos interés que lo que dice una joven. Es que ya presuponemos que la persona mayor es menos inteligente, menos rápida, menos audaz, menos valioso su testimonio, su criterio, su opinión, ¿no? Cuando todos nosotros, si todo va bien, vamos a llegar a autoinfligirnos ese estigma negativo, ¿no? Entonces, somos una sociedad que se dedica un poco a ver mal a nosotros mismos, a los nuestros que ya han llegado, y a nosotros mismos, cuando lleguemos, nos lo van a hacer los siguientes. Y en vez de romperlo, porque a ver, la discriminación por género, pues hombre, has nacido lo que has nacido y hombre, tienes una capacidad de margen para cambiar, pero poca. Es que para mayor vamos todos, es que todos vamos ahí. Entonces, ¿por qué no hacemos un pacto real y nos ponemos en serio para no discriminarnos en ningún momento de la vida y para recuperar esto que hablamos de la dignidad y de los valores y de los derechos humanos? Es no discriminar a nadie por la edad que tenga, no presuponer que el otro por la edad que tiene es menos que yo. Pero entonces, eso se está imponiendo, ¿eh? O sea, quiere decir que el edadismo se está introduciendo cada vez más en muchos ámbitos de la vida, es decir, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la atención, el mismo tema, digo, de la propia atención médica, ¿no? Decir, hombre, como ya tienes estos años, esto ya no te lo hago. El otro día me decía una persona que determinadas pruebas, a partir de los 75 ya no te la hacen. Claro, esto, oiga, ¿por qué? Es decir, este tipo de situaciones, como ya presupones que no te va a pasar, o si te pasa ya eres mayorcito y ya te toca, pues esto es una barbaridad, ¿no?, lo que está pasando. Me parece que el hecho de cumplir años no te resta para nada ningún tipo de derechos, con lo cual a partir de ahí tienes los mismos que tenías cuando eras un poco más joven. Pero a mí me parece una cosa que has dicho, Lourdes, que me parece que es muy importante, el dar sentido a las cosas que haces. La gente tiene que tener un porqué vivir, ¿no? Entonces uno lo puede encontrar en muchas cosas, en el sentimiento religioso, en la espiritualidad, simplemente atender a un nieto en un momento determinado, es decir, la propia familia te da razones para vivir porque se crea una situación de interactuar entre ellos. Pero fíjate, esos dos programas, quiero citar dos que hacemos en CIOMA, los hospitales amigables con las personas mayores, que tiene que ver con que nosotros tenemos muy claro, es decir, ahora mismo en los hospitales prácticamente el 60% de las plazas están ocupadas por personas mayores de 65 años, y que al final, cuando la gente se prolonga la hospitalización, se está cortando de alguna manera la vida, y eso es un hecho bastante estadístico. Por tanto, el que los tiempos de hospitalización sean menores y cuando se está hospitalizado se le esté dando un tratamiento para intentar sacarlo de esa situación y promoverlo, nos parece que es una cosa fundamental. En Madrid ya tenemos un par de hospitales que hemos reconocido con este. Uno de ellos, por ejemplo, han creado un ambulatorio, es decir, un sitio que está cerca, bueno, con fotos, con imágenes de la localidad, con unos banquitos, y la gente se pasea por allí, en vez de pasear por el pasillo puro y duro, pues este tipo de situaciones. Pero fijaros, otro programa que me parece que es muy interesante y tiene que ver con lo que apuntaba Lourdes, que nosotros estamos promoviendo, bueno, es un movimiento, una plataforma, que es el movimiento de las vejez vitales, que dice mucho, simplemente con el nombre, ¿no? Oiga, es que porque envejezcas no quiere decir que te quedes en casa. Sal, haz actividad, relaciónate, también promueve tu salud, es decir, vete al médico y ponte una vacuna si te hace falta, es decir, haz deporte, haz pesas, que viene muy bien, es decir, estas cosas que dice la gente, haz pesas, ¿no? Sí. Yo, sí, haz pesas. Yo, vamos,
pues cómprate unas pesitas de 1 kilito, no hace falta que lleves unas de 20, ¿no? Pero empieza a hacer cositas. Yo creo que en estas cosas también la familia puede ayudar, y lo que decías ayuda mucho, ¿no? No decir, sal a pasear, decir, vamos a pasear. Vamos a hacer pesas, voy a hacer pesas contigo. Me parece que este rol de la familia, de los hijos respecto de los padres, o los nietos respecto de los abuelos, o los hijos respecto de sus padres, ayudan mucho. Y eso yo creo que es un chip que tenemos que cambiar. Porque, ¿sabes? Yo creo que hay un problema que he detectado, vamos, no es ninguna novedad, pero que en España nunca pensamos que a nosotros nos va a pasar algo. ¿A mí? ¿Me va a pasar esto a mí? Sí, te va a pasar porque tú vas a ser mayor, estás siendo cada vez un poquito más mayor. Y dentro de, cuando tengas 20 años más, vete a saber cómo estás. Prevé un poco esta situación, prepárate. Y por tanto hay que realizar una situación de acompañamiento a ese tipo de cosas. Yo creo que nos falta mucho de cultura, ¿no? Es decir, vivimos muy al día y ahora mismo la gente joven, eso que se apuntaba antes, vive al día, ¿eh? Es decir, los primeros ingresos que tienen se los gastan en un viaje, en un coche, bueno, porque, ¿para qué, no? Es decir, si ahora lo tengo, lo voy a disfrutar, no sé lo que me va a pasar mañana. Bueno, pues hay que empezar, yo creo, a generar una cultura de que cuando lleguen las situaciones de dependencia hay que tener unos mínimos ahorros para que te lo cubran. Porque si no, esto ya me decía una persona, si yo tengo una cuidadora, 3, para tener 8 por 3, 24, las 24 horas al día, eso no hay manera. Y una de las cosas que nosotros hemos planteado en alguna ocasión es, oiga, la fiscalidad de todo este tipo de actuaciones y situaciones. Oiga, si yo estoy contratando a 3 cuidadoras, oiga, a ver qué hacemos, porque entonces yo le estoy quitando al Estado que haga cosas, si estoy yo asumiendo esto, tenga un beneficio. Si yo tengo que comprar determinados aparatos en casa para poder atender a mi padre o a mi madre, oiga, eso que tenga alguna compensación. Es decir, yo creo que todo lo que tiene con el ámbito de la fiscalidad, de las cosas y utensilios que utilizamos las personas mayores, habría que replanteárselo, ¿no? Igual que el tema de la cobertura de determinados productos farmacéuticos. Muchas gracias, vas al médico y te dice, oye, esto te vendría muy bien para tomártelo, que te vendrá fenomenal. Vas y dices, no, esto no está. Correcto. Entonces, ¿para qué me lo mandas, no? José Carlos, una cuestión. ¿La humanización de la salud tiene que ver con un ámbito, digamos, espiritual, de formación o económico? ¿O todo? Mira, Antonio, yo creo que tiene que ver con todo. Es decir, se trata de que reconozcamos quiénes somos, ¿no? Somos relacionales, somos vulnerables, seremos muy frágiles y necesitados. Entonces, creo que tenemos que comprometernos por construir una cultura, decía, cultus, viene del latín, ¿no? Cultivo. Hay que cultivar un respeto por nuestra identidad para que la sanidad no sea veterinaria de cuerpos humanos, para que las residencias no sean aparcamientos, ¿no? Para que tampoco nos creamos que vamos a vivir siempre cargados de energía y vitalidad por mucho que prevengamos, que es tan responsable, ¿no? Lo más probable es que si no morimos de manera súbita, muramos después de haber perdido mucho, incluido la consciencia y en elevado grado de deterioro cognitivo. A pesar de todas las medidas preventivas, vamos a vivir así el final si no nos morimos de manera súbita. Por eso creo que hay que promover una humanización que haga también la paz con nuestra vulnerabilidad, con nuestra condición de finitud, hacer la paz con que nos terminaremos. Y por eso, aunque no haya que tolerar ningún paradigma etaísta, ageísta, edadista, como lo queramos decir, de discriminación solo por razones de edad, es cierto que también la edad ha de ser un factor a tener en cuenta en la toma de decisiones en los procesos pretendidamente curativos. Hay muchas circunstancias en las que seguir el mismo itinerario con todos sería encarnizamiento, ensañamiento. Dicen algunos que hay que recuperar esta palabra, aunque suene con mala intención. Por tanto, necesitamos también una cultura paliativa, un poner en valor lo que significa cuidar y respetar la finitud, el final, cuidar siempre, intentar curar no siempre hay que hacer todo lo que se puede. Por eso tenemos un gran desafío con el mundo de la cultura paliativa para humanizar, es decir, para el proceso de digitalización tan galopante es súper interesante para enriquecernos de los posibles tecnológicos, ¿no? Pero es un nicho de deshumanización si nos olvidamos que somos de carne húmeda, que llora, que tiene mocos, que se hace pis, es húmeda, que necesita de todas las maneras cuidados, ¿no? Y aunque la robótica
y los asistentes digitales puedan ser nuestros counselors, nuestros mejores compañeros, qué pena que no sean carnosos y húmedos, ¿no? En todo caso, nada reemplazará la presencia humana en todos los contextos y la necesidad de hacer la fragilidad, la paz con nuestra fragilidad radical que se llama finitud. Dos cuestiones, un apunte nada más. Cuando hablabas antes de voluntarios, y lo comentabais un poquito por encima, me venía a la mente que precisamente la semana pasada un grupo de estudiantes de aquí de la universidad en Cartagena estaban con ancianos que salían a pasearlos de la Merindad de los Pobres, sacaban a pasearlos por Cartagena. Los mayores, los ancianos estaban encantados, pero los chavales estaban felices, encantadísimos. Y le preguntaba cómo habían tenido esa experiencia, qué les había parecido esa experiencia, y era emocionante escucharlos, la conversación que habían tenido con esas personas, la interacción, era realmente emocionante escuchar a los chavales jóvenes lo que te contaban. Y vamos a terminar, y lo vamos a hacer con uno de los invitados que has tenido por online, que ha sido Monseñor Renzo Pegoraro, es el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, y con una reflexión suya terminamos. Os doy las gracias, Carmelo, ha sido un placer contar contigo, enhorabuena, como decía, por ese congreso, que además yo creo que es el primero, ¿no? ¿Le han puesto un palote delante? Aquí en Murcia, hace muchos años. No, quiero decir que es el primero aquí, con lo cual, si le han puesto un palote es porque habrá más, ¿no? Hay intención. Muy bien. José Carlos Fernández, presidente de CEOMA, José Luis... bueno, perdón, al revés, José Luis Fernández, presidente de CEOMA, José Carlos de Los Camilos y Lourdes Bermejo, muchísimas gracias por haber compartido este rato, que le habéis dejado además mensajes a las administraciones, a los ancianos, a las familias y a la sociedad en general. Ha habido un mensaje para mucha gente, que de eso se trataba. Pues nada, ha sido un placer y muchísimas gracias. Muchas gracias a los cuatro, y nos quedamos con un pequeño testimonio. Buenas noches y hasta la próxima semana. La cuestión de las personas mayores entre los temas centrales del futuro de nuestras sociedades. Y estoy convencido de que, junto con el tema de las migraciones, será el reto más difícil de afrontar en las próximas décadas. Algunos ya escriben que el siglo XXI será el siglo de la vejez. En el 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una importante resolución, sintetizada en el lema: no hay que añadir años a la vida, sino vida a los años. En el Año Internacional de las Personas de Edad, celebrado en 1999, se presentó un ideal ambicioso hacia una sociedad para todas las edades. En esa ocasión, Juan Pablo II se unió a la celebración con su hermosa Carta a los Ancianos. Mientras tanto, también en la Iglesia habían surgido diversas iniciativas que abordaban el tema de los ancianos, las relaciones intergeneracionales y el cuidado de la vejez. Dentro de 10 años, los ancianos superarán los 1.000 millones y para 2050 y llegarán a los 2.000 millones, el 22% de la población mundial. Los ancianos, por su debilidad, pueden enseñar a los que viven otras edades de la vida que todos necesitamos abandonarnos en el Señor, invocar su ayuda.